Muy bien, buenos días, Egunon. Voy a intentar aprovechar estos 20 minutos que tengo para explicar cuál es la trayectoria de Técnica en la internacionalización, en lo que es la gestión de la internacionalización. Y también voy a intentar dar nuestra visión de cómo pensamos que desde el sistema de formación profesional se puede trabajar de forma consistente en este área, ¿no? Bueno, como veis en la primera transparencia, hablamos de internacionalización y hacemos ver que la internacionalización necesariamente es un proceso gradual en la incorporación de ese componente internacional a la propia organización de que se trate y también a todas las actividades que se desarrollan en esa organización. Por lo tanto, marcamos ya desde la primera transparencia la diferencia que hay o que tenemos que encontrar entre hacer cosas a nivel internacional, participar en algún proyecto europeo, etcétera. Eso es una cosa, es un primer paso probablemente, pero otro paso es orientar a la organización hacia el mercado internacional. Por lo tanto, internacionalización lo asociamos ya a proceso gradual, a proceso de transformación de la organización. Algunas razones o grupos de razones por las cuales desde Técnica y también desde los centros de formación profesional y en general desde el sistema de formación profesional tenemos que trabajar en esta línea. Decimos, bueno, en principio desde Técnica decimos somos un centro de innovación. Esto es evidente. La innovación toma como base, como bien sabéis, el conocimiento. El conocimiento, en principio, no conoce de fronteras, está distribuido aleatoriamente alrededor del mundo, ¿eh? Por lo tanto, la pregunta retórica que planteo es, ¿podríamos trabajar en innovación sin considerar lo que está pasando ahí fuera? Es una pregunta, desde Técnica nos planteamos esto. ¿Realmente podemos trabajar en serio en innovación sin tener la antena puesta hacia el exterior? Algunas razones más. Desde la óptica del sector educativo. Pertenecemos al sector educativo y damos servicio a los centros de formación profesional. Esto implica dar servicio al alumnado, a profesorado, a los equipos de dirección de los centros. Por otro lado, los centros de formación profesional proveen al sector productivo, como bien sabéis, de alumnos con competencias técnico-profesionales y también transversales, ajustadas a la realidad que han de vivir. Esas competencias no pueden ser ajenas a ese entorno globalizado en el que las empresas receptoras se están desenvolviendo. Una segunda pregunta. ¿Los centros pueden formar para un entorno globalizado sin ser organizaciones con una orientación a ese mercado globalizado al que tienen que servir? Una primera conclusión, quizá prematura, pero es una primera conclusión. Decimos, el sistema educativo debería incorporar esa dimensión internacional en todas y cada una de sus etapas, así como contribuir a crear una cultura de internacionalización en la sociedad a la que sirve. Ese es un poco el gran reto a nivel de sistema educativo. Es decir, cómo integramos en los diferentes subsistemas, en los diferentes agentes que participamos de ese sector educativo, cómo integramos ese componente internacional. Y ya veremos que esa integración obedece, como decía antes, a un proceso gradual, a un proceso de transformación interna que nos va a permitir jugar, entre comillas, en ese mercado globalizado. ¿Cuál es el reto de Técnica, concretando un poco más, cuál es el reto de Técnica dentro de este panorama? Distingo entre lo que llamo yo perspectiva interna, ahora veréis a qué me refiero, y perspectiva externa. Cuando hablamos de perspectiva interna decimos desarrollar una estrategia de internacionalización que garantice la incorporación del componente internacional a nuestras actividades, a nuestra organización. ¿Y eso qué implica? Pues implica en nuestro caso que nos dedicamos a gestionar proyectos de innovación, a desarrollar ese proceso de innovación, significa incorporar el componente internacional a la vigilancia que realizamos. En Técnica, pues prácticamente todo el personal realiza vigilancia. Hace esfuerzos por saber qué está pasando, qué cosas relevantes están pasando en el mundo, para después tenerlas en cuenta e incorporarlas en la gestión de los proyectos de innovación que desarrollamos. Otra de nuestras actividades es desarrollar ideas y preproyectos, gestionar proyectos, transferir resultados.
Fijaros, en todas esas actividades intentamos introducir el componente internacional, ¿no? Porque jugamos en ese entorno. Incluso, fijaros, podría ser redundante utilizar ya el término de internacionalización. Estamos en un mercado globalizado, no hay fronteras, es el mercado en el que todos nos estamos moviendo. Por lo tanto, ya incluso no cabe hablar de barreras ni de una acción específica de internacionalización. Es el mercado, es nuestro mercado, el mercado global. Perspectiva externa relacionada con qué hace técnica pensando en los centros de formación profesional a los que sirve. Decimos proponer, favorecer, apoyar iniciativas dirigidas al desarrollo de estrategias de internacionalización en los centros de formación profesional. Los centros, como organizaciones, también tienen que ir incorporando, lo están haciendo, ese componente internacional. Contribuir, junto con otros agentes, a la internacionalización del sistema de formación profesional del País Vasco y, de forma indirecta, a nuestro sistema productivo. Recordar, lo sabéis muy bien, la formación profesional tiene un enganche muy cercano al sector productivo. El sector productivo hace años que está en ese mercado globalizado, especialmente las grandes empresas, pero también las pequeñas empresas están irrumpiendo ya en ese mercado, necesariamente. Si servimos al sector productivo, tenemos que estar un poco en la misma onda que ellos, ¿eh? Por lo tanto, las pymes se están convirtiendo en agentes internacionales que juegan en el mercado global. Los centros de formación profesional que dan servicio a esas pymes tienen que hacer lo mismo. Bien, ¿cómo se recoge todo esto en la estrategia de técnica? En técnica, el enfoque estratégico que tenemos es bastante sencillo. Distinguimos en nuestra estrategia dos grandes elementos. Por un lado, lo que llamamos dianas. Dianas son grandes objetivos a los que queremos impactar, ¿eh? Y por otro lado, trayectorias. Son iniciativas, proyectos, actividades que desarrollamos que intentan impactar en esas dianas. Pues como veis, dentro de las dianas de técnica tenemos contemplada una que hace referencia a la proyección internacional. Es un objetivo importante para nosotros, ¿eh? Intentar hacer cosas, trabajar junto con los centros para mejorar en ese ámbito. ¿Qué pasa con la estrategia de la Viceconsejería del Sistema de Formación Profesional en su conjunto? Pues también vemos que en el tercer Plan Vasco de Formación Profesional hay cobertura estratégica para abordar estos temas. Como veis, hay una medida, la medida 5, que habla de internacionalización y movilidad, que se desarrolla básicamente en dos líneas de actuación, la 1B y la 2A. Fijaros lo que dice en la primera. Impulsar programas de movilidad tanto en Europa como en el resto del mundo para que sean la norma y no la excepción, aplicando los principios establecidos en la Carta Europea de Calidad y Movilidad. Está apuntando ya. Esto de la internacionalización no son actividades puntuales, sino que tiene que ser algo más continuado, tiene que ser algo que forme parte de la actividad normal de un centro. Línea de actuación 2, dice, impulsar el aprendizaje de idiomas en las enseñanzas de formación profesional y en la educación de personas. Evidentemente, una de las grandes barreras que tenemos es las barreras lingüísticas, ¿no? La capacitación lingüística, incluso el conocimiento de otras culturas, el saber manejarnos en esos entornos. Ese es un trabajo que tenemos que ir haciendo y que es un trabajo a largo plazo. Lo importante es coger esa senda y no dejarla, ¿eh? Esto significaría que al cabo de 3-5 años nuestro sistema ha pegado un salto importante y probablemente nos podamos manejar ahí fuera pues, con toda tranquilidad. Por lo tanto, existe marco estratégico. Vemos que en la estrategia técnica se recoge el componente internacional de la misma manera que en el Plan Vasco de Formación Profesional también se recoge. Parece que es una línea clara de actuación. Seguimos descendiendo un poquitín más. En concreto, ¿qué hacemos desde técnica en este ámbito? Pues fijaros, antes os he dicho, la internacionalización es un proceso a largo plazo. Es un proceso que exige cierta transformación interna de la organización y en ese sentido, en técnica, hemos incorporado a nuestra organización a 2 personas que se encargan de gestionar estos temas de internacionalización. Personas pues que tienen capacidad lingüística para moverse por el mundo, conocen todo el mundo de los programas europeos, etcétera, y participan activamente en foros internacionales, ¿eh?
Inicialmente se incorporó José Luis Fernández Maure, que ya conocéis, con una larga trayectoria en proyectos de movilidad. Eso fue hace 4 años. Y hace 2 años incorporamos también a Víctor Arias, también con una experiencia importante en lo que es internacionalización a nivel de viceconsejería. Por lo tanto, ya está habiendo una transformación de nuestra organización para adaptarnos al reto internacional. Estamos desarrollando también dentro de la organización un plan intensivo de formación en inglés. Con el objetivo, esto llevamos ya casi 4 años, con el objetivo de que en poco tiempo podamos pegar un salto también en el nivel de destrezas idiomáticas dentro de la organización. Damos apoyo a iniciativas relacionadas con la internacionalización promovidas por la viceconsejería. Atención a congresos, organización de congresos, visitas, proyectos que se proponen desde la viceconsejería como el proyecto OSAS, Beca Chile, etc. Damos servicio a los centros de formación profesional en diferentes proyectos relacionados con la internacionalización, contactos, atención a visitas, apoyos a proyectos de movilidad del alumnado, de los equipos directivos, etc. Siempre que nos piden ayuda, consejos, referencias, mis compañeros pues, trabajan con ellos. Favorecemos la estrategia de internacionalización de los centros a través, por ejemplo, del proyecto multilingüe, que persigue también una mejora de la competencia lingüística del profesorado de formación profesional. Proyecto de internacionalización de centros, con el objetivo de ayudar a los centros en esa transformación que hemos comentado. Identificamos y gestionamos contactos internacionales, participando activamente en redes de interés como EDVET, la Federación Mundial de Centros de Formación Profesional, la red TA3, etc. Participamos en proyectos internacionales de innovación, a veces como socios, otras veces proponiendo el proyecto y liderándolo, como en el caso de Creanova y de Rainova. Participamos en proyectos internacionales, ya os he dicho, apoyamos a los centros y nos apoyamos en la estrategia internacional también que desarrollan las redes de centros, que llevan ya una trayectoria muy importante. Tanto los ICASLANES como ETEL, como AICE, llevan ya una trayectoria de desarrollo de proyectos y nos apoyamos muchas veces en ellos, ellos también en nosotros. Y trabajamos en el diseño de propuestas, y este es un punto me parece especialmente importante, para favorecer la coordinación de todas estas iniciativas que en el sistema se dan en relación con la internacionalización. Fijaros, vemos, por un lado, la viceconsejería tiene una estrategia de la cual bebemos todos, digamos, ¿no? Después hemos dicho, las asociaciones de centros también tienen su estrategia de internacionalización, hacen muchas cosas. Por otro lado, tenemos en el Gobierno vasco un servicio de acción exterior. Esta técnica también con su estrategia de internacionalización. Perdón. De alguna manera, el siguiente paso que tendríamos que dar sería coordinar mejor todos esos recursos que hay en el sistema, porque al final todos perseguimos lo mismo, ¿no? Es decir, poner la formación profesional en el mundo y manejarnos en ese mercado globalizado pues con solvencia. Entonces yo creo que ese es el gran reto. No nos costaría, creo, demasiado, puesto que todos buscamos el mismo objetivo, pues acordar una estrategia común, porque cuando sales ahí fuera es importante ir acompañado, es importante llevar soporte, cuanto más mejor. Por lo tanto, ese es un reto que desde Técnica estamos desarrollando y vamos a proponer ya de forma concreta a todos los agentes que estáis implicados. Voy a terminar con algunas reflexiones que de alguna forma apuntan a cómo entendemos esto de la internacionalización desde Técnica. Fijaros, y voy contraponiendo algunos términos. En principio, desde nuestro punto de vista, los términos en azul son los que con los que tenemos que trabajar. Decimos, orientación estratégica, actividad puntual. Esto ya lo hemos hablado. La internacionalización tiene que ver con asumir dentro de la estrategia del centro, dentro de la estrategia de la organización, ese componente internacional. Porque va a exigir transformación interna. Y es siempre un planteamiento a largo plazo. Por lo tanto, ahí está el compromiso. Una cosa, como se solía decir, es he vendido al exterior, decían antiguamente las empresas que empezaban a abrirse camino en el mercado internacional, he vendido fuera. Una cosa es vender fuera y otra cosa es tener una estrategia de internacionalización. Otra cosa es considerar que tu mercado es el mercado internacional. Pues esto es lo mismo. Una cosa es participar en proyectos de forma puntual y otra cosa es que todo eso que haces a nivel internacional encaje en la estrategia de la organización. Entonces, orientación estratégica. Después, reactividad versus proactividad. Es decir, muchas veces a nosotros nos pasa, nos metemos en actividades o en proyectos internacionales, pues un poco pues porque
te piden ayuda y decís, bueno, pues voy a apoyar, voy a participar. Pero tenemos que empezar a tomar esas decisiones en base a la estrategia del centro. ¿Realmente la participación en ese proyecto internacional nos está aportando algo? ¿Tiene que ver con nuestros objetivos como centro? Porque al final, la internacionalización al final es un medio para conseguir los objetivos que tenemos como organización, como centro, como sistema. Es decir, ahí también tenemos que empezar a poner filtro, lo que aporte valor. Calidad frente a cantidad. La cantidad es importante aquí, sobre todo cuando estamos pensando en movilidad de alumnado, movilidad de profesorado. El hecho de que la gente se mueva cuanto más mejor es interesante, sin duda, sin duda. Pero también esos programas tienen algún objetivo que cumplir. Entonces tenemos que empezar a pensar, y creo que mi compañero Sergio Fidalgo en su taller hablará un poco de este aspecto, ¿no? Es decir, cómo empezar a exigir también calidad en esos programas de movilidad. Que realmente cuando mandamos chavales fuera sea para ellos una experiencia, un aprendizaje significativo. Calidad frente a cantidad. Solos versus en compañía, en compañía, en compañía. Cuando sales ahí fuera hay que ir arropado, hay que ir dando también una visión de país, de sistema de formación profesional vasco. Ahí todos los recursos que pongamos en común cuando salimos fuera nos van a venir siempre bien. Vamos a conseguir dar una imagen mucho más neta, mucho más perfilada, más adecuada probablemente. Visión a largo plazo versus visión a corto, visión a largo. La internacionalización es una visión a largo, es un esfuerzo que hay que mantener a lo largo del tiempo. Por eso apelábamos en el primer punto a la estrategia. Es importante tener una orientación estratégica respecto a este tema. Después, ¿afecta al responsable de internacionalización del centro o esa persona pues, que en el centro pues, tiene la suerte de hablar inglés, de manejarse en idiomas y por lo tanto siempre recurrimos a él para que nos ayude cada vez que tenemos alguna visita, alguna historia de estas? Claro, si el centro entiende la internacionalización como eso es un tema de fulanito que sabe inglés, pues no, probablemente no sea una buena idea. Hay que interpretar todas esas actividades en las que participa el centro como actividades del centro, por lo tanto que de una u otra forma afectan a toda la organización. Y finalmente, enfoque global versus enfoque parcial. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que puede tener diferentes lecturas. Por ejemplo, es inevitable pensar que si nosotros estamos trabajando en pos de la internacionalización de la formación profesional, si por otro lado el resto de etapas educativas no están en esa misma línea, pues hombre, ahí algo chirría. Por lo tanto, esa es una visión más global. Es decir, habría que ir adelante con alguna estrategia global en el sector educativo en general que aborde el tema de la internacionalización de forma coordinada. No solo por subsistemas educativos, sino todo el sistema educativo. Otra lectura sería visión global en cuanto a colectivos. Movilidad de alumnos, sí. Del profesorado también. De los equipos de dirección también. Y en cuanto a los flujos de salida, visitamos, vamos fuera. ¿Y qué pasa de que vengan a nuestra casa, ¿no? Ese flujo de personas, profesores, alumnos que vienen a nuestros centros es un flujo que probablemente tendremos que reforzar, ¿no? Tenemos una ratio muy interesante de alumnos que mandamos fuera, en torno al 10% superior, muy por encima de la media estatal. Ahí hay que introducir criterios de calidad, probablemente, seguir aspirando a un porcentaje mayor, pero tenemos que trabajar el flujo de entrada. Claro, requiere menos esfuerzo organizativamente mandar fuera que recibir dentro. Recibir dentro tiene que haber cierta estructura, tiene que haber una entidad acogedora. La persona que se tira aquí 3 meses requiere vivir aquí y eso significa ofrecerle, estar atentos, ofrecerle una serie de servicios. Por lo tanto, ahí tenemos otro reto importante. Y después decía, enfoque global, enfoque parcial, refiriéndome al sistema. Está muy bien que en los centros tengáis vuestra, ojalá sea así, vuestra estrategia de internacionalización, que Técnica tenga la suya, que la viceconsejería tenga la suya, pero es importante que haya una estrategia de sistema respecto a estos temas. Por lo tanto, un resumen. Si lo abordamos desde la óptica de orientación estratégica, si somos proactivos, buscando que aporta valor, si trabajamos la calidad, si lo hacemos en compañía, si tenemos visión a largo,
Si pensamos que esto nos afecta a todos y tenemos esa visión de sistema, creo que podemos dar un paso muy importante en los próximos 3 años. Nada más. Gracias.